Sí, digo yo, Sí. pero ¿y cómo es eso? Pero entonces, y te deben tomar medidas. Me dice, sí, tenemos problemas porque a la gente le han caído a par de gente pedazos de parte del techo. Ah, no. Hay que esperar a que Antonio Espaillat, vamos a hablar con nombre y apellido, entienda que se tiene que hacer, o en el punto que se haga. Pero aquí hay algo que estamos obviando y que también es aleccionador. La realidad es la realidad y punto. Porque ahora el mensaje que estamos enviando es que en República Dominicana no tenemos gente capacitada para eso. Y yo acabo de decir, con nombre y apellido, que el ingeniero Mayovanex Gil, ingeniero estructural, fue contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo para confeccionar un manual que sirva de protocolo para inspeccionar la salud, la vitalidad de estructuras inmobiliarias. No le interesó hacer la inversión que tenía que hacer para garantizar la seguridad de ese local. La misma persona que no le importó llevarle intranquilidad a los vecinos con su música alta en su discoteca, cuando él podía perfectamente insonorizar eso. Y una vez insonorizado eso, proteger la estructura de los estragos del sonido, condicionando el local para que las ondas sonoras no fuesen transgresoras. Dime, Antonio, si yo estoy fabulando. Tú que me dijiste a mí en mi cara en una ocasión que yo era un fabulador. Tú sabes perfectamente de qué estamos hablando. Ahora yo quiero que tú vengas y me digas a mí que yo estoy fabulando. Yo quiero que ustedes escuchen las declaraciones de Sergio Vargas. Voy a colocar este audio de una entrevista que le hizo un medio hermano emergente. De momento no sé precisar, me gustaría dar el crédito a este medio. Sergio Vargas en conversación telefónica. Oigan lo que dijo Sergio Vargas, señores, sobre el tema Jet Set. Yo les avanzo que si los dueños entienden que se van a salvar de esta, honestamente, en base a lo que yo acabo de escuchar y que van a escuchar ustedes, que dijo Sergio Vargas, una persona autónoma, una persona con criterio, un individuo que es muy difícil manipularlo. Oigan lo que dijo Sergio Vargas y vengo de inmediato con la reflexión y el análisis. De paso, no está de más que el propio Antonio Espaillat, y esto no es haciendo leña del árbol caído. Yo dije en un corte anterior, la historia tiene nombres. La historia del hecho trágico más lamentable en la historia de nuestro país, disculpen la redundancia, tiene un nombre y un apellido. Antonio Alcibíades Espaillat. Vamos a escuchar esto y volvemos. Yo, la última vez que fui uno de los últimos que salió, porque se hizo una fila muy larga de gente que querían tirarse fotos conmigo. Pues cuando voy saliendo ya al final, veo que los encargados de limpieza estaban barriendo partículas. Digo yo, ¿y qué es lo que ustedes barren? Dice, no, eso es a cada rato que caen pedacitos de arena, un polvo del techo. No. Sí. Del pañete. Sí. Sí. Digo yo, pero ¿y cómo es eso? Pero entonces, y te deben tomar medidas. Me dice, sí, tenemos problemas porque a la gente le han caído a par de gente pedazos de parte del techo y tenemos problemas también con mucha gente que las partículas le han caído en los tagos y se le dañan. O sea que no hubo prevención. Sí. Estamos hablando que la prevención es la medicina de Dios.
María Santísima. Sergio Vargas narra cómo saliendo del jet set, aunque en ese corte no se precisa si fue el mismo día del evento o si fue en una ocasión anterior a la noche fatídica, que él saliendo del jet set se encuentra con camareros que están barriendo. ¿Pero barriendo qué? Cuando él mira se percata de que están barriendo fragmentos de concreto y losa y él le pregunta, pero ¿y esto qué está pasando aquí? A lo que ellos atinan a responder, bueno, don, eso es que tenemos ya un tiempo en esto. En pocas palabras, ya la estructura como tal venía hablando de cuál sería el desenlace. Y allí todo el mundo hizo caso omiso a eso. No podemos culpar, ojo con esto que viene, no podemos culpar, alguien lo hará, al crew, a los empleados del jet set. Y digo que por insólito que parezca, alguien le tratará de echar la culpa a los empleados porque alguien ha de tener la culpa. Un responsable ha de aparecer sí o sí, ya sea Juancito Pérez, ya sea Anthony Orsini o ya sea Antonio Alcibiades Espaillat, quien se supone que es el dueño del jet set. Señores, pero Sergio lo que está diciendo ahí, él lo está haciendo consciente de que sus palabras, oigan esto, de que sus palabras pueden ser utilizadas como un testimonio comprometedor. O sea, Sergio no está diciendo en esa entrevista que le hacen estos colegas, él no está diciendo eso como un lamento. Él no lo está diciendo adhiriéndose a la narrativa de la tragedia. Porque la tragedia no es por accidente. La tragedia es por negligencia. Simple. Esas palabras de Sergio Vargas han de preocupar seriamente a Antonio Espaillat. Oigan lo que estoy diciendo. Porque yo no creo, oigan bien, yo no creo que en un proceso de conversación para amainar las cosas, Antonio pueda sentarse con Sergio a hablar del tema y que él logre llevar a Sergio Vargas a buen puerto, de cara, evidentemente, a las aguas en las que él quiere navegar. Y yo no sé, no dejando de lado a Sergio Vargas, caramba, yo no sé si el gobierno ha pensado en lo factible que ha sido convocar a técnicos y expertos internacionales. Esa, a todas luces, fue una decisión que, aunque parte de la buena fe, oigan bien, nadie más dubitativo de cara a las buenas intenciones de un gobierno que yo. Pero digo en este caso, yo no dudo de la buena fe del gobierno y que el gobierno entiende que es prudente traer peritos internacionales. No, nos equivocamos. Tratando de salvar la imagen del país, hemos metido la pata. Porque el mensaje que le estamos enviando al resto de las naciones que nos están observando es que en nuestro país carecemos de los profesionales para fiscalizar qué ocurrió ahí. Pero así como carecemos de funcionarios o expertos para fiscalizar eso, previo a, carecemos entonces de los mismos profesionales para hacer estructuras competentes. Ese es el lamentable mensaje que le estamos enviando al resto del mundo. Y es evidente que eso no es así. Es evidente que aquí sí tenemos profesionales que pueden hacer ese trabajo. Y yo les voy a poner un ejemplo. Nosotros entrevistamos al ingeniero Mayovanex Gil, que es ingeniero estructural. Esa entrevista sale un poco más adelante.
Y ese ingeniero fue contratado nada más y nada menos que por el Banco Interamericano de Desarrollo. Oigan bien, tiene un trabajo activo con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Para qué? Para confeccionar un manual de protocolo de supervisión de estructuras. O sea, el Banco Interamericano está contratando a un ingeniero dominicano para elaborar un manual de supervisión de estructuras. El Banco Interamericano de Desarrollo, un organismo de escala mundial, contrata a un dominicano para hacer un manual que sirva de protocolo para supervisar que una estructura puede mantenerse en pie. Pero ese es el mismo Mayo Van Exel, que evidentemente está avalado y es competente para certificar cuáles son las mejoras que hay que hacer en el jet set. Pero es el mismo dominicano ingeniero que cuando envía eso y llega al ayuntamiento, llega al Ministerio de Obras Públicas, no evidentemente en la gestión lamentablemente, del actual ministro Eduardo Estrella, porque él tiene apenas semanas en el cargo. Pero bueno, ese informe que hubiese hecho ese ingeniero, Mayo Van Exel, se hubiese encontrado con que esa discoteca pertenece a Antonio Espaillat. Y ya no es un tema de que hay que hacer eso. Ya es un tema de que hay que ver cuándo Antonio Espaillat decide hacer eso. Pero caballero, eso es un tema para allá. Eso es un tema que hay que hacerlo. Ah, no. Hay que esperar a que Antonio Espaillat, vamos a hablar con nombre y apellido, entienda que se tiene que hacer. O en el punto que se haga. Pero aquí hay algo que estamos obviando y que también es aleccionador. La realidad es la realidad y punto. No importa mi voluntad. Me explico. El jet set tenía un problema interno en su estructura. ¿Cuál? Ah, bueno, un ingeniero estructural hace un estudio forense dominicano y determina al vuelo qué pasó ahí. Esa es la realidad. Pero la voluntad de los dueños era que esa estructura se mantuviese en pie sin invertir lo que se tenía que invertir y punto. Esa era su voluntad. Pero su voluntad no cambia la realidad. Oigan bien, la voluntad de Antonio Espaillat no cambiaba la realidad física. Entonces, nosotros tenemos también que aprender eso. Es aleccionador. ¿Qué significa? Que tenemos que ir tras la realidad, que tenemos que comprenderla, que no podemos combatirla, que lo que podemos hacer es, una vez teniendo conocimiento de esa realidad, ya sea en comportamiento o vía acciones, o sea, acciones materiales que intervengan, hacer lo correspondiente. Y en este caso, hacer lo correspondiente era renovar esa estructura. Lo correspondiente era que si se tenían que invertir 20 millones, había que hacerlo. Pero la voluntad era no hacerlo. Pero la voluntad de no invertir no cambia, no altera esa realidad. Entonces, yo reconozco que el gobierno tiene toda la intención, oigan bien, de hacer esto bien. Pero cometimos un error al invitar a gente de fuera, a técnicos y expertos de fuera. Lo cometimos el error, porque ahora el mensaje que estamos enviando es que en República Dominicana no tenemos gente capacitada para eso. Y yo acabo de decir, con nombre y apellido, que el ingeniero Mayo Van Exel, ingeniero estructural, fue contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo para confeccionar un manual que sirva de protocolo para inspeccionar la salud, la vitalidad de estructuras inmobiliarias. Un dominicano. Pero señores, lo que pasó ahí, cualquier ingeniero competente y eso estoy hablando en sentido figurado, porque ahora no voy yo a echarme un tema de ingeniería del cual yo no sé.
Ahora ustedes son testigos. Aquí yo traje un arquitecto venezolano, que ya está en el aire esa entrevista. Traje al ingeniero estructural Carlos Cruz, que es uno de los ingenieros más demandados de este país por marcas importantes y en el circuito Punta Cana. Ya van, oigan, Luis Salas, arquitecto acústico, oigan eso, arquitecto acústico, para que nos hable de cómo el audio puede afectar una estructura. Carlos Cruz, Mayobanex Hill, y también trajimos a Alex Ramírez de Marchena, que fue la primera entrevista especializada que hicimos. Y en base a todo lo que han dicho ellos, uno va aprendiendo. Él agarra 4 y hace millonario, 25 millones, puedes ganar diario. Son 3 numeritos, es el quemadito, el alotedón, puede hacerte rico. Se agarró 2, y se agarró 3, 50.000, y si yo agarro los 4, 25 millones. ¡ay sí! Y lo quiere más fácil de ahí. Porque él agarra 4, Sí. el alotedón, Dominando 3 numeritos. hace el quemadito mayor. Bien, de lotedón. Y eso es lo que hemos querido hacer con ustedes. Porque en RCC Media, usted no va a ver a ningún experto hablando en términos críticos de ese tema. Pero miren, Sergio Vargas da un testimonio. Y cuando Sergio Vargas da ese testimonio que ustedes han escuchado, lo que está haciendo básicamente es enviarle un mensaje al propio Antonio Espaillat. Así que no se sorprenda si usted ve a un perfil como el de Sergio Vargas a nivel de juicio. Porque yo asumo que él conocía a Rubí Pérez. Yo asumo, quiero pensar que él se llevaba, o sea, colegas, hermanos, y que esa pérdida, al igual que al resto del país, al igual que en otras partes, porque Rubí Pérez en Venezuela era queridísimo. Miren cómo Rubí Pérez, hay un niño ahí, un adolescente que le hizo un busto en Venezuela a Rubí Pérez. Por ahí también, y lo dije, se fue el doctor Maldonado, director del Hospital de la Policía. Yo lo conocí porque él fue el médico de cabecera de mi difunta madre. En 2 ocasiones, con 2 intervenciones drásticas, le salvó la vida a mi madre. Ese señor se fue de este mundo y se fue con su hija. Partió con su hija, el doctor Maldonado. Fue velado en la funeraria del sector de Cristo Rey, en la Avenida de los Mártires, porque amén de que él avanzó, fue exitoso socialmente, nunca se despegó del sector que lo vio nacer y prosperar. Un tipo pragmático, pero evidentemente una persona que tenía una vocación de servicio. Ese señor se fue ahí, yo lo conocí. Pero también se fue Martín Polanco, el diseñador. No lo conocí, pero muy allegado a mi mujer. Martín Polanco la vistió para los premios soberanos. También se fue ahí vi, bueno, yo no voy a seguir hablando porque hay gente que no se fue solo. Se fue con una hija. Hay uno que fue al baño, la esposa quedó y mientras él estaba en el baño se produjo el desplome. Él se salvó milagrosamente, ella no. Y ya usted conoce el caso de Eduardo Estrella, el ministro de Obras Públicas. Tengo entendido que ese es su único hijo varón, que estaba casado con una joven, apellido Grullón, que era hija de doña Melba de Grullón, la matriarca del Banco Popular. O sea, y así. Y oigan esto. Cifra oficial hasta ahora de personas que ya no están entre nosotros, 223. Cifra de personas que lograron ser rescatadas con vida, 189. Miren qué ejercicio tan grosero voy a hacer yo ahora e inhumano. Pero lo voy a hacer para que usted comprenda algo. Si usted suma 223, que son las personas lamentablemente fallecidas, más 189, eso le da 412. Ahí
se dice que había entre 600 y 800 personas. Tenemos 412 personas contabilizadas, entre vivas y fallecidas. Si había, por ejemplo, 700 personas, estamos hablando de que, ahí viene el dato, hay 288 personas aún de las cuales no se tiene respuesta. Si fuesen 600 personas, habría 188 personas de las cuales no se tiene respuesta, que están todavía en proceso de ser identificadas. Estas informaciones de los datos las estoy dando provenientes del Listín Diario, que hizo ese reporte y lo memoricé. O sea que esto fue, señores, una carnicería. Una carnicería, y solo yo lo voy a decir porque a una persona en República Dominicana no le interesó hacer la inversión que tenía que hacer para garantizar la seguridad de ese local. La misma persona que no le importó llevarle intranquilidad a los vecinos con su música alta en su discoteca, cuando él podía perfectamente insonorizar eso. Y una vez insonorizado eso, proteger la estructura de los estragos del sonido, condicionando el local para que las ondas sonoras no fuesen transgresoras. Ese es el elemento, y aquí le hago la crítica a la clase media, que durante mucho tiempo fue un referente de éxito empresarial en este país. Antonio Alcibiades Espaillat. Esto no lo van a decir en RCC Media. Y yo lo pensé mucho. Y me decían, no, que las víctimas. Y yo me dije, pero ¿qué precisamente por las víctimas? Pues yo conozco mi país. Ahora, lo de Sergio Vargas es una primera señal para Antonio Espaillat de que viene una guerra contra él, pero no será una guerra inmerecida. Ahora, el resultado de esa guerra no sabemos. Ahora, él tiene que saber, él tiene que irse preparando para enfrentar todo eso. Porque yo no imagino, honestamente, a un Eduardo Estrella dejándose así. Yo no me imagino a la familia Grullón. ¿Es por poder? ¿Es por dinero? Bueno, pues, tú tienes más poder que la familia Grullón, dueña del Banco Popular. Tú tienes más dinero que una gente que puede crear dinero a través de la reserva fraccionaria. Y tú me vas a decir a mí que esos videos de esos camareros recogiendo escombros en plena labor de la discoteca no les va a llegar a ellos. Yo tengo la información extraoficial de que esa gente ya se está preparando a nivel legal al más alto nivel, porque van a querer responsabilidad. Alguien tiene que caer, Antonio. Yo no sé si serás tú. Yo no veo el futuro. Tampoco me interesa. Pero alguien tiene que caer. Pero la peor noticia, Antonio, es que si no eres tú quien cae, ¿y qué si yo digo esto? Si no eres tú quien cae, caerá alguien muy cercano a ti. Alguien que tú amas y quieres mucho. Pero ese es un tema familiar. Y ahí yo no me voy a meter. Pero esto que te he dicho y que tú sabes que no lo sé solamente yo. Esto que te acabo de decir de forma someramente críptica, no lo sé solamente yo. Antonio, esto es revelador lo que voy a mostrar ahora. Pero asquerosamente revelador. Espérense. ¿Dónde está? Ustedes ven el video. El video que sale de una persona vestida, barriendo en el jet set. Antonio, revisa el video otra vez y verifica la identidad de la persona que sale barriendo. Yo voy a revelar en otro capítulo la identidad de esa persona
Porque la identidad de ese señor que sale barriendo ahí, y que es un video que se ha hecho viral, es el tema que aclara todo y que dice lo que pasó. Ese que sale barriendo ahí no es un simple camarero, no es un bartender, ese que sale barriendo ahí. Pero yo voy a revelar su identidad en otro capítulo. Porque esa identidad, ese nombre, si las autoridades quieren cuadrarlo todo, lo revela todo. Ese nombre. Dime, Antonio, si yo estoy fabulando. Tú que me dijiste a mí en mi cara en una ocasión que yo era un fabulador. Tú sabes perfectamente de qué estamos hablando. Ahora yo quiero que tú vengas y me digas a mí que yo estoy fabulando. Tragedia. Espérense. Bolívar Valera y Luisín Jiménez. Bolívar Valera es una persona de sentimientos nobles. Bolívar Valera es un caballero. El Boli me ha llamado, me ha dado consejos, ha mediado en situaciones que se han presentado a raíz de comentarios que yo he hecho, que han suscitado mucha furia, y él, sin que nadie se lo pida, se ha prestado a mediar. El mismo Bolívar Valera que me ha llamado y me ha dicho, mira, tal y tal cosa, y que me ha hecho favores sin yo pedírselo. O sea, eso me dice a mí que estoy frente a un caballero y frente a una persona noble. Bolívar Valera sale haciendo un comentario naif, hablando de que él no sabe ahora qué pensar de Dios, al ver tantas personas cuyas vidas se van de este mundo. Luisín Jiménez, que es una persona que hace comentarios pertinentes, otras veces no. Cuando hace lo que no, pues uno lo critica, pero es una persona que hace aportes en su devenir de la comunicación, Luisín Jiménez. Eso está haciendo una muy buena labor con esos consejos de vida que él da. Eso es genial, Luisín Jiménez. Pero ellos se van los dos en un temita ahí de cuestionar la validez de la buena voluntad de Dios. Caballeros, ese ejercicio filosófico que se llama teodicea, entiéndase el debate que cuestiona la buena obranza de Dios sobre la base de las cosas malas que ocurren en el mundo y que tienen un fuste de ser injustas. Ese debate no aplica en este tema. Y no aplica en este tema, colegas, porque hay videos de el techo colapsando días antes por fragmentos. No aplica porque hay decenas de testimonios de personas que se quejaban de que sus bebidas en el jet set tenían polvo. Incluso el mismo día hay una persona que se salvó porque cuando fue a hacer el reclamo como tal del tema de la bebida, ahí se produjo todo y ella quedó en un área que no había colapsado. Se salvó. Como así se salvó una que cuando vio que uno de los meseros estaba con el celular viendo el techo constantemente, dijo de forma acertada, aquí hay algo raro. Puso pie en polvorosa y se marchó. En consecuencia salvó lo más preciado, su vida. Aquí hay múltiples testimonios de que el destino le venía avisando a los dueños la inefable, la ineludible conclusión de los hechos. Pero no hicieron nada. Y si hicieron, evidentemente no lo suficiente. Por lo tanto, aquí no cabe un debate al más puro estilo de Leibniz y Voltaire. Ese debate no cabe aquí. Porque los hombres involucrados, todos, tenían ya o venían ya recibiendo las notificaciones del lugar. Y prefirieron
ahorrarse un dinero. Paradójica e irónicamente ahora, Antonio Alcibiades Espaillat tendrá que, ¿cómo se dice esto? Tendrá que plotear bien el bolsillo. Estamos hablando, yo no sé si legalmente opera una demanda cuando una persona no ha sido declarada legalmente fallecida. Desconozco e ignoro cuál es el tratamiento jurídico de ese vacío legal. Totalmente ignoro eso. Pero estamos hablando de que hay 223 personas fallecidas. Alguien le dijo ya a él, no te preocupes, que no habrá 223 demandas. Oigan eso. Oigan qué bendito consejo. No te preocupes, que no habrán 223 demandas. Disculpen la indignación. Ok. Las demandas no solo son de los fallecidos. Está bien. Yo no sé si las 180 y tantas, 280 y tantas, que aún no aparecen, que aún no han sido reconocidas, pero que perecieron allí. Yo no sé si un familiar diga, mi padre salió para el jet set esa noche. Él estaba ahí. Él no aparece. No aparece, pero yo voy a demandar. Yo no sé si eso prospere. Miren ustedes el tipo de conversaciones que estamos teniendo. ¿Se acabó esto, producción? ¿Cuánto va, producción? Yo tengo que revelar en un capítulo la identidad de esa persona, de quién estaba barriendo allí. Esto usted no lo va a ver en RCC Media. Estamos ante un episodio histórico en nuestro país. Oigan bien, estamos ante un episodio groseramente histórico. Y ese episodio tiene nombre y apellido. Antonio Alcibiades Espaillat. No seré yo quien establezca si realmente una inversión de 4 millones de pesos pudo salvarnos de semejante tragedia. Eso solo lo sabe Antonio Alcibiades Espaillat y Dios. Solo ellos dos saben eso. Y si Antonio Alcibiades Espaillat tiene algo de humano en él, yo no quiero visualizarme en su piel. Lo único que puedo decir en la parte final de este comentario es que si fue así, si una inversión no ejecutada de 4 millones nos llevó a esto, solo cabe decir que ni siquiera la vergüenza ajena se apiade de ti. Se llama periodo de sequía estacional que inicia en noviembre. El cambio climático ha provocado que esta estacionalidad se extienda en el tiempo. Cualquier momento es importante para ahorrar más agua potable, más para el riego agrícola, más agua para generar energía limpia. EGEID, la energía sostenible del país. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho. Juntos conservamos nuestra identidad. Me filmaron, mamá. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas con tomas en movimiento. Así que emprendedores, estudiantes, universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?,
un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Resorte